Durante su boda, Millonario quedó paralizado al darse cuenta de que la mesera es su esposa, que desapareció hace 9 años. Se acercó y los reflectores iluminaban cada rincón del imponente salón de eventos, donde resonaba el suave tintineo de copas de champán y el murmullo de conversaciones amables. Esteban Vargas, elegante en su traje hecho a medida, respiraba profundamente mientras observaba a los invitados que se reunían para celebrar su boda. Era una noche destinada a ser inolvidable. Él, uno de los empresarios más exitosos del país, estaba a punto de casarse con Silvia del Valle, una mujer admirada por su sofisticación y carisma. El evento había sido planeado hasta el más mínimo detalle. Las familias más influyentes estaban presentes. Periodistas y fotógrafos capturaban cada movimiento, y los elogios no paraban de llegar. Sin embargo, en medio del esplendor, Esteban sentía una extraña incomodidad. Su mente se encontraba atrapada en un vaivén de pensamientos, como si algo invisible le susurrara que aquella felicidad no era del todo real. «Todo está en mi cabeza», se dijo a sí mismo, intentando calmarse. Silvia le había demostrado ser una compañera ideal, alguien que entendía las exigencias de su mundo. Aún así, esa inquietud persistente lo atormentaba en lo más profundo. Mientras intentaba mantener la compostura, algo fuera de lo ordinario capturó su atención. Entre los camareros que se movían discretamente entre los invitados, una mujer con un uniforme impecable apareció al otro lado del salón. Esteban sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La copa de champán que sostenía casi se le resbaló de las manos. Era imposible. No podía ser ella. Laura. Su corazón comenzó a latir con fuerza descontrolada. Aquella mujer tenía el mismo rostro que había visto en sus recuerdos durante los últimos 9 años. La misma mirada serena que lo había cautivado desde el primer momento en que la conoció. Esteban parpadeó, intentando convencerse de que se trataba de una ilusión o una coincidencia, pero no había duda. Era Laura. Con pasos apresurados, comenzó a avanzar entre los invitados, sin prestar atención a los saludos y felicitaciones que lo rodeaban. Los murmullos se desvanecieron a su alrededor, dejando solo el eco de sus propios pensamientos. «Laura», susurró, como si al decir su nombre pudiera detener el tiempo. La mujer levantó la vista en su dirección, y sus ojos se cruzaron por un breve instante. Aquella conexión fue como una descarga eléctrica para Esteban, pero la reacción de ella lo desconcertó. Laura parecía aterrorizada. Rápidamente, apartó la mirada y se giró para alejarse, como si quisiera desaparecer entre la multitud. «Laura, espera», exclamó Esteban elevando la voz mientras trataba de alcanzarla. Ella se detuvo por un momento, como si reconociera el nombre, pero la confusión en su rostro era evidente. Luego, volvió a moverse con rapidez, dirigiéndose hacia una puerta lateral por donde entraban y salían los empleados del evento. Esteban sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era un momento que había imaginado tantas veces, un reencuentro que debería haber sido emotivo, lleno de respuestas, y sin embargo, todo se había transformado en un laberinto de incertidumbre. Durante 9 largos años, había buscado a Laura sin descanso. Había contratado investigadores privados, ofrecido recompensas e incluso rastreado rumores en otros países. No quedaba rincón del mundo donde no hubiera intentado encontrarla. Sin embargo, ahora estaba allí, frente a él, actuando como si no lo conociera. Silvia apareció a su lado en ese momento. Interrumpiendo sus pensamientos, llevaba una sonrisa radiante y una copa de champán en la mano. «Amor, todo bien. Pareces distraído», comentó, con un toque de preocupación en su voz. Esteban parpadeó varias veces, intentando recuperar la compostura. No podía causar una escena en medio de su propia boda. «Sí, estoy bien. Solo. Me siento un poco abrumado con tanta gente», respondió, esbozando una sonrisa tensa. Silvia soltó una suave risa y lo tomó del brazo. «Vamos, todos están aquí para celebrar con nosotros. Esta es nuestra noche», le dijo con entusiasmo. Él asintió de manera automática, pero su mente seguía anclada en lo que acababa de suceder. No podía dejarlo pasar. Sabía que no tendría paz hasta obtener respuestas. Esperando un momento oportuno, Esteban se apartó discretamente del centro de la fiesta y se dirigió a los pasillos reservados para el personal.
Su mirada buscaba ansiosamente a Laura entre los empleados que iban y venían con bandejas. Preguntó a un joven camarero que pasaba cerca. «Disculpa, ¿sabes dónde está la mujer que estaba sirviendo champán hace un momento?» El joven lo miró confundido. «¿Una mujer? ¿Se refiere a una compañera?» «Lo siento, señor, pero no conozco a nadie con esa descripción», respondió antes de apresurarse a continuar su labor. Esteban apretó los puños, frustrado. Había imaginado todo. No, estaba seguro de que era real. Necesitaba encontrarla. Con el corazón acelerado, caminó por los pasillos, revisando cada rincón. Finalmente se detuvo junto a una pared y respiró hondo. La situación era surrealista. ¿Cómo era posible que Laura estuviera trabajando como camarera en su boda después de todos estos años? ¿Qué había pasado con ella durante ese tiempo? El sonido lejano de la música y las risas llegaba amortiguado desde el salón principal. Esteban sabía que debía regresar, pero no podía ignorar lo que había visto. Laura estaba viva. Su reaparición era una señal, un giro inesperado del destino que cambiaría todo. Con una determinación renovada, se prometió a sí mismo que no descansaría hasta descubrir la verdad. Laura había regresado a su vida, y esta vez no la dejaría escapar. Esteban Vargas regresó al salón de eventos intentando aparentar normalidad, pero el torbellino de emociones que sentía no lo dejaba en paz. Había esperado este día como un punto culminante en su vida, consolidar una nueva etapa, un nuevo comienzo con Silvia. Sin embargo, todo se había desmoronado con tan solo una mirada. Laura estaba viva, después de 9 años de sufrimiento y desesperanza. La mujer que él había amado y perdido estaba allí, en carne y hueso. Pero, ¿por qué no lo reconocía? Los recuerdos comenzaron a invadir su mente como una avalancha imparable. Recordó la primera vez que la vio, en una gala benéfica organizada por una fundación cultural. Laura, con su elegancia discreta, había llamado su atención al instante. Su sonrisa era cálida y genuina, como si ella no perteneciera a ese mundo superficial de riqueza y apariencias. Desde aquella noche, no pudo apartarla de sus pensamientos. Los años que siguieron a su matrimonio con Laura habían sido los más felices de su vida. Ella no solo era su compañera, sino también su mayor apoyo. Juntos, enfrentaron desafíos empresariales, críticas sociales y presiones familiares, pero todo cambió abruptamente, cuando Laura desapareció sin dejar rastro. Esteban recordó cómo aquella tragedia lo había destrozado. Al principio, pensó que podría haberse tratado de un accidente, tal vez un secuestro. No descartó ninguna posibilidad. Contrató a los mejores investigadores y recorrió diferentes países buscando pistas. Con el tiempo, las teorías se volvieron más sombrías. Algunos sugerían que Laura podría haber huido voluntariamente. Otros insinuaban que tal vez estaba muerta. Pero él nunca aceptó esa última opción. Había algo en su interior que le decía que ella seguía viva. La voz de Silvia lo sacó de sus pensamientos. «Esteban, ¿qué pasa? Llevas varios minutos en silencio», comentó ella, alzando una ceja. «Lo siento, solo estaba pensando en todo lo que hemos logrado juntos hasta ahora», respondió rápidamente, esforzándose por recuperar su actitud habitual. Silvia sonrió, aparentemente satisfecha con la respuesta, y se giró para saludar a un grupo de empresarios que acababan de acercarse. Esteban aprovechó ese momento para buscar a Humberto Zárate, su mejor amigo y socio en varios negocios. Humberto era alguien en quien había confiado durante años, siempre leal en los momentos de mayor dificultad. Si había alguien con quien podía compartir lo que acababa de suceder, era él. Encontró a Humberto cerca del área de recepción, hablando con un invitado. Cuando lo vio, Humberto se despidió rápidamente y se acercó con una expresión amistosa. «Esteban, aquí estás. ¿Cómo te sientes? Supongo que debe ser un día intenso». «¿No?», dijo con una sonrisa. Esteban lo llevó a un rincón más apartado, donde podrían hablar sin ser interrumpidos. «Necesito contarte algo. Algo extraño acaba de pasarme», comenzó Esteban, con un tono serio. Humberto frunció el ceño, preocupado. «¿Qué sucede? ¿Tiene que ver con Silvia o con los negocios?» «No, no tiene nada que ver con eso. Acabo de ver a alguien en la fiesta. Alguien que nunca pensé que volvería a ver», explicó Esteban, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «¿A quién viste?» «A Laura». El rostro de Humberto se endureció por un instante,
pero rápidamente se recuperó. Laura, tu esposa, pero... Eso no es posible, Esteban. Todos sabemos lo mucho que buscaste respuestas. Si estuviera viva ya lo habrías sabido. Estoy seguro de lo que vi, insistió Esteban con firmeza. Era ella. Estaba aquí, vestida como una camarera. Y cuando intenté hablarle, se asustó y dijo que no me conocía. Humberto fingió pensar durante unos segundos, antes de sacudir la cabeza. Mira, tal vez fue una confusión. Pudo haber sido alguien que se le parece. No sería la primera vez que la mente nos juega una mala pasada en un momento de estrés. Esteban lo observó detenidamente, intentando descifrar la expresión en su rostro. Algo en la respuesta de Humberto no le convencía del todo, pero decidió no presionar más por el momento. No sé, Humberto. Voy a investigar esto. No puedo quedarme de brazos cruzados. Si hay una mínima posibilidad de que sea ella, tengo que saber la verdad, declaró Esteban con determinación. Humberto asintió lentamente, colocando una mano en el hombro de su amigo. Claro, entiendo. Sabes que siempre estaré aquí para apoyarte en lo que necesites. Gracias. Voy a necesitar toda la ayuda posible para encontrar respuestas. Mientras los dos hombres volvían al centro de la fiesta, Humberto no pudo evitar sentirse inquieto. La presencia de Laura podría arruinar todo lo que él y Silvia habían planeado durante años. Tenía que actuar rápido antes de que Esteban descubriera demasiado. Por su parte, Esteban se sentía dividido entre la incredulidad y la esperanza, a pesar de las dudas de Humberto. Su intuición le decía que aquello no era una simple coincidencia. Laura estaba en algún lugar de ese mundo lleno de secretos, y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarla. Esa noche, mientras los invitados continuaban celebrando y los brindis no cesaban, Esteban sabía que el destino le había dado una segunda oportunidad, pero también sabía que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. La mañana siguiente amaneció con un clima nublado, como si el cielo reflejara la incertidumbre que atormentaba a Esteban. No había podido dormir. Los recuerdos del encuentro con Laura lo mantenían en vela, dándole vueltas una y otra vez a la misma pregunta. ¿Qué había pasado con ella en esos 9 años? Su comportamiento había sido extraño. Estaba claro que algo grave le había ocurrido. ¿Había perdido la memoria? ¿O alguien la obligaba a mantenerse oculta, decidido a encontrar respuestas? Esteban se levantó temprano, dejó a Silvia con la excusa de tener reuniones de negocios y salió en su auto. Durante el camino, repasó mentalmente cada detalle de la noche anterior. Recordó el nombre del salón de eventos y el hecho de que Laura estaba allí como parte del personal. Si alguien podía darle información sobre ella, sería el administrador del lugar o los encargados de contratar a los empleados. Al llegar, un asistente lo recibió con cortesía. «Señor Vargas, es un honor tenerlo aquí. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con una sonrisa servicial. «Necesito hablar con el administrador del evento de anoche. Hay algo relacionado con el personal que necesito aclarar», respondió Esteban con firmeza. «Por supuesto. Permítame un momento». Mientras esperaba, Esteban caminó por el vestíbulo del edificio, observando los detalles que la noche anterior había ignorado por completo. Le parecía increíble cómo el destino podía cambiar el curso de una vida en cuestión de segundos, durante años. Había intentado resignarse a la idea de que Laura nunca regresaría, pero ahora todo había cambiado. El administrador finalmente llegó, un hombre de mediana edad con una libreta en la mano. «Señor Vargas, me dijeron que quería hablar conmigo. ¿Hay algún inconveniente con el evento de ayer?». «No, el evento fue impecable. Sin embargo, hay algo que necesito saber. Una de las mujeres que trabajaban como camarera me pareció conocida. Y quiero saber quién es. Es muy importante», explicó Esteban, sin revelar más detalles. El administrador frunció el ceño, sorprendido. «¿Una camarera? Déjeme revisar la lista del personal que estuvo anoche». Comenzó a hojear su libreta, buscando los nombres. «Aquí está. Ayer contratamos a un equipo de camareros externos a través de una agencia. La mayoría de ellos vienen de una empresa llamada Servicios Elite. ¿Recuerda cómo era esta persona? Morena, cabello castaño, estatura media. Tendría unos 30 años. El administrador asintió y señaló un nombre en la lista. Podría ser Laura Díaz. Es una de las empleadas que llegaron desde la agencia. Si desea más información, le recomiendo que se comunique directamente con ellos». Esteban tomó nota del nombre y la dirección de la agencia. Se sentía un paso más cerca de la verdad,
Aunque todavía había muchas preguntas sin respuesta, agradeció al administrador y salió del lugar, con el siguiente objetivo claro en su mente: encontrar esa agencia y hablar con cualquier persona que pudiera darle más detalles sobre Laura durante el trayecto. Su mente no dejaba de formular hipótesis. Era posible que Laura hubiera sido víctima de un complot, quizás incluso relacionado con alguien de su entorno. La sensación de desconfianza comenzaba a aumentar en su interior. Recordó la conversación con Humberto la noche anterior. Su amigo había intentado minimizar el encuentro, sugiriendo que todo era una confusión, pero Esteban sabía que no era así. ¿Podría Humberto estar ocultando algo? Finalmente llegó a las oficinas de la agencia de empleo. Un joven recepcionista lo recibió, pero al mencionar el nombre de Laura, el muchacho se mostró reservado. «Señor, lo lamento, pero no podemos dar información personal sobre nuestros empleados. Es parte de nuestra política de privacidad», explicó con amabilidad. Esteban no estaba dispuesto a aceptar un no como respuesta. Sacó una tarjeta de presentación y la colocó sobre el mostrador. «Esto es una cuestión personal muy importante. No estoy buscando perjudicar a nadie, por favor. Solo necesito saber dónde puedo encontrarla». El recepcionista dudó por un momento, pero al ver la seriedad en los ojos de Esteban, finalmente cedió. «Bueno, Laura trabaja principalmente en eventos grandes, como el de anoche, pero tengo entendido que también tiene otro empleo en un restaurante del centro. Se llama La Terraza. Quizás pueda encontrarla allí. Gracias. Esto significa mucho para mí», respondió Esteban, antes de retirarse rápidamente. La idea de volver a verla lo llenaba de una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que encontrarla de nuevo no sería suficiente. Esta vez, debía ser más cuidadoso, darle tiempo para procesar las cosas. No podía presionarla ni asustarla. 1 hora después, Esteban llegó al restaurante La Terraza. Era un lugar elegante pero acogedor, frecuentado por profesionales de la ciudad. Entró y tomó asiento cerca de una ventana, desde donde podía observar a los empleados. Su corazón se aceleró cuando, finalmente, vio a Laura salir de la cocina, llevando una bandeja con bebidas. Era ella, sin lugar a dudas. Sin embargo, su rostro parecía distante, como si estuviera atrapada en otro mundo. Caminaba con la mirada fija en el suelo, evitando el contacto visual con los clientes. Esteban esperó a que se acercara lo suficiente, y cuando lo hizo, pronunció su nombre con suavidad. «Laura». Ella se detuvo de inmediato. Su cuerpo se tensó, y por un instante, pareció dudar si debía quedarse o huir. «No quiero molestarte, solo quiero hablar contigo», continuó él, en un tono calmado. Laura lo miró a los ojos, pero en su expresión había una mezcla de miedo y confusión. «Lo siento, señor. Creo que me está confundiendo con alguien más», respondió ella, intentando mantener la calma. «No, no me estoy confundiendo. Sé quién eres, y sé que tú también lo sientes, aunque no lo recuerdes», replicó Esteban, decidido a no rendirse. Laura permanecía inmóvil frente a Esteban, su expresión revelando una mezcla de miedo y desconcierto. Era evidente que su reacción no era la de alguien que simplemente había olvidado un rostro familiar. Había algo más profundo, una herida oculta que parecía impedirle aceptar cualquier recuerdo de su pasado. «De verdad, lo siento, señor, pero no lo conozco. Debo continuar con mi trabajo», murmuró Laura, desviando la mirada y apretando los labios con nerviosismo. Esteban negó con la cabeza lentamente, sin apartar los ojos de ella. «No puedo aceptar eso, Laura. Sé que algo te ha pasado. 9 años. ¿Dónde has estado todo este tiempo?», preguntó en voz baja, sin querer atraer la atención de otros clientes. El nombre volvió a hacerla estremecer ligeramente. Laura bajó la mirada, apretando con fuerza la bandeja que llevaba en las manos. Había un temblor sutil en sus dedos. Sin embargo, intentó recomponerse, tragando saliva antes de responder. «Por favor, deje de llamarme así. Me llamo Laura Díaz. Trabajo aquí para ganarme la vida. No sé quién es usted ni qué quiere de mí». Esteban dio un paso atrás, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El apellido Díaz no significaba nada para él. ¿Era posible que realmente no recordara nada? ¿O alguien le había hecho creer que su identidad era otra? La idea de que Laura hubiera sido manipulada lo llenaba de furia. Quienquiera que la hubiese alejado de él tendría que enfrentar las consecuencias. «Está bien»,
suspiró finalmente, bajando la voz. No quiero presionarte, pero sé que hay algo más. Sé que esto no es una simple coincidencia. Laura no respondió. Con un último vistazo, se giró y se alejó rápidamente hacia la cocina, como si necesitara escapar de la situación. Esteban la observó marcharse con el corazón pesado. Sintiéndose impotente, había esperado que ese encuentro le brindara respuestas, pero solo le había dejado más preguntas. Determinó que no podía rendirse. Laura estaba allí, viva, y aunque no lo reconociera en ese momento, él debía descubrir la verdad. Tenía que ser paciente. Forzarla a recordar no era el camino. Necesitaba ganar su confianza, ayudarla a sentirse segura. Algo o alguien la había mantenido en esa situación durante años, y él estaba dispuesto a llegar al fondo de todo. Decidió quedarse un rato más en el restaurante, observando a distancia. Notó cómo Laura interactuaba con los demás empleados, siempre de manera reservada. Apenas hablaba más de lo necesario, y sus movimientos eran mecánicos, casi como si se encontrara en piloto automático. Todo en ella reflejaba una vida marcada por el sufrimiento. Después de unos minutos, el gerente del restaurante se acercó a Esteban, con una expresión profesionalmente cortés. Señor, disculpe la interrupción. Me han informado que ha estado hablando con una de nuestras empleadas. ¿Puedo saber si todo está en orden? Esteban esbozó una sonrisa tranquila, intentando no levantar sospechas. Sí, todo está bien. Conocí a esta joven hace años, pero parece que no me recuerda. No quiero causarle molestias. El gerente asintió, aunque su expresión mostraba cierta cautela. Laura es una excelente trabajadora, pero es bastante reservada. No suele hablar mucho sobre su vida personal. Espero que lo entienda. Lo entiendo. No quiero incomodarla. Solo quería asegurarme de que estuviera bien, respondió Esteban con sinceridad. El gerente pareció relajarse un poco ante sus palabras. Es bueno escuchar eso. Si necesita algo más, estaré en la recepción. Gracias. Lo aprecio. El gerente se retiró, dejando a Esteban con sus pensamientos. Era evidente que Laura no compartía su pasado con nadie. Tal vez temía que algo o alguien la encontrara si revelaba demasiado sobre sí misma. Esa idea lo atormentaba. ¿Había vivido escondiéndose durante todo ese tiempo? Decidió que la mejor opción era retirarse por el momento. No quería arriesgarse a que Laura se sintiera acorralada. Tenía que trazar un plan más cuidadoso. Antes de irse, dejó una generosa propina sobre la mesa y escribió una nota breve en una servilleta. Laura, no quiero asustarte. Solo quiero ayudarte a recordar quién eres. Estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que necesites, Esteban. Con un suspiro, se levantó y salió del restaurante. Mientras caminaba hacia su auto, sentía que estaba librando una batalla interna entre la frustración y la esperanza. No podía predecir cuánto tiempo le tomaría recuperar a Laura, pero algo estaba claro. No se rendiría. Esa noche, Esteban regresó a su mansión, donde Silvia lo esperaba con una sonrisa radiante. La diferencia entre las dos mujeres era abismal. Silvia representaba lo que la sociedad esperaba de él, una pareja perfecta, fuerte y ambiciosa. Sin embargo, no había en ella la conexión emocional que él una vez tuvo con Laura. «Estás agotado, amor», comentó Silvia, acariciándole el rostro. «¿Cómo te fue en las reuniones?» «Bien, solo ha sido un día largo», respondió, ocultando sus verdaderos pensamientos. «Mañana tenemos una cena importante con los inversionistas. Espero que podamos relajarnos después de eso», añadió ella, besándolo en la mejilla. Esteban asintió automáticamente, mientras su mente seguía atrapada en el recuerdo de Laura. La imagen de sus ojos llenos de miedo y confusión seguía grabada en su mente. Sabía que ese era solo el comienzo de un largo camino. Por ahora, debía mantener las apariencias y jugar con cautela. Había demasiadas piezas faltantes en este rompecabezas, y cada una de ellas podría ser crucial para descubrir la verdad. El amanecer en la mansión Vargas se filtraba suavemente a través de los ventanales. Bañando el interior con una luz dorada, Silvia del Valle, impecable como siempre, disfrutaba de su desayuno en el elegante comedor, vestida con una blusa de seda y joyas discretas. Hojeaba una revista de negocios, mientras esperaba a Esteban. Desde su punto de vista, todo estaba saliendo según lo planeado. El matrimonio con Esteban Vargas consolidaría su posición en la alta sociedad, algo que siempre había ambicionado.
Cuando Esteban finalmente apareció, llevaba un semblante serio y distante, como si estuviera atrapado en sus pensamientos. Silvia notó de inmediato que algo no estaba bien, aunque él se esforzaba por ocultar sus emociones. Lo conocía lo suficiente para detectar esas señales. «Buenos días, amor», dijo ella con una sonrisa, dejando la revista a un lado. «¿Dormiste bien?» «He tenido mejores noches», respondió él mientras se servía café. Silvia entrecerró los ojos con curiosidad. «¿Algo te preocupa? ¿Has estado un poco distante desde la boda? Pensé que estarías más relajado ahora que todo salió perfecto». Esteban la miró durante unos segundos, como si estuviera evaluando qué podía o no decirle. Finalmente, decidió mantener las apariencias. «Es solo el trabajo. ¿Sabes cómo es? Siempre hay algo que resolver», comentó con indiferencia. Llevándose la taza de café a los labios, Silvia asintió lentamente, aunque no quedó del todo convencida. Sin embargo, no insistió. Conocía bien los límites de Esteban y sabía que presionarlo demasiado solo lo alejaría. «Bueno, espero que podamos relajarnos esta noche. Recuerda que tenemos la cena con los inversionistas. Necesitamos asegurar su confianza para los próximos proyectos», añadió, cambiando de tema con naturalidad. «Lo sé, estaré allí», aseguró él, aunque su tono seguía siendo distante. Silvia sonrió levemente, pero en su interior sentía una creciente inquietud. Había algo que no le estaba diciendo, y eso la ponía en alerta. Esteban siempre había sido reservado, pero en los últimos días, su comportamiento se había vuelto más errático. Decidida a no perder el control de la situación, decidió buscar respuestas más tarde. Horas después, Silvia se reunió en privado con Humberto Zárate en un lujoso club privado. Los dos compartían una relación secreta basada en ambiciones comunes. Silvia confiaba en Humberto, al menos en la medida en que podía confiar en alguien que también buscaba su propio beneficio. «Esteban está actuando extraño», comentó ella mientras agitaba el contenido de su copa de vino. «Algo le está afectando, y no tengo idea de qué se trata», Humberto, sentado frente a ella. Entrecerró los ojos. Sabía perfectamente cuál era la causa del comportamiento de Esteban, pero no podía revelarlo todavía. «¿Qué tan extraño?», preguntó, fingiendo interés casual. «Está distante, ausente, como si estuviera obsesionado con algo. Anoche volvió tarde y no me dijo dónde había estado. No es normal en él». Humberto fingió pensarlo por un momento antes de responder. «Tal vez es solo el estrés de los negocios. La boda fue un gran acontecimiento, y ahora tiene que volver a lidiar con todas las responsabilidades. ¿Sabes cómo es Esteban? Siempre se preocupa más de lo necesario». Silvia no parecía convencida. «No lo sé, Humberto. Tengo la sensación de que hay algo más. Tal vez alguien lo está manipulando». Humberto sintió un ligero escalofrío al escuchar esas palabras. No podía permitir que Silvia descubriera la verdad antes de tiempo. Si ella se enteraba de la reaparición de Laura, todo el plan que habían tramado juntos podría venirse abajo. Necesitaba calmarla sin levantar sospechas. «No te preocupes. Estoy seguro de que no es nada grave. Yo me encargaré de hablar con él. Si hay algo que lo esté distrayendo, lo sabré», prometió con una sonrisa tranquilizadora. Silvia lo observó detenidamente, buscando algún rastro de engaño en su expresión. Finalmente, suspiró y se recostó en su asiento. «Está bien. Confío en ti, Humberto. Pero no dejes que nada ni nadie interfiera en esto. Hemos llegado demasiado lejos como para que algo nos lo arruine ahora. Lo sé. Nada se interpondrá en nuestro camino», aseguró él, ocultando su propia preocupación. Mientras continuaban conversando, Humberto comenzó a pensar en los próximos pasos que debía tomar. Esteban estaba demasiado cerca de descubrir la verdad, y Laura representaba una amenaza que debía ser neutralizada. Si ella recordaba algo del pasado, todo se complicaría. Humberto sabía que debía actuar antes de que las cosas se salieran de control. Por su parte, Silvia también comenzó a elaborar un plan en su mente. No podía permitirse perder el control sobre Esteban. Había trabajado durante años para ganarse su confianza, y no dejaría que una sombra del pasado lo alejara de ella. Era una mujer calculadora, dispuesta a todo con tal de mantener su posición. La noche caía sobre la ciudad, pero la tensión comenzaba a intensificarse en silencio. Ninguno de los tres sabía que el destino estaba preparando una serie de revelaciones que pondrían a prueba sus lealtades y ambiciones. Mientras tanto, Esteban continuaba con su propia investigación.
Decidido a no dejar que nada ni nadie le impidiera recuperar a Laura, la batalla por la verdad apenas había comenzado, y cada movimiento sería crucial en los días que estaban por venir. Esteban pasó la mañana siguiente en su oficina, revisando antiguos documentos relacionados con la desaparición de Laura. Las hojas amarillentas y los informes de detectives privados se acumulaban sobre su escritorio, recordándole todos los esfuerzos fallidos por encontrarla. Durante años, había contratado a expertos en búsqueda, revisado cámaras de seguridad y cruzado fronteras en busca de pistas. Sin embargo, todo siempre terminaba en el mismo punto muerto. Nadie sabía nada. Nadie había visto a Laura. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Mientras leía un informe en particular, una frase llamó su atención. Se presume que la desaparición no fue voluntaria, pero no se encontraron signos de violencia. Esa afirmación siempre lo había desconcertado. Si Laura no se había ido por su propia voluntad, ¿qué le había pasado realmente? Suspirando, apartó los documentos y apoyó la cabeza en sus manos. El recuerdo de la noche anterior en el restaurante seguía fresco en su mente. Laura estaba allí, pero no era la misma. Parecía atrapada en un estado de confusión, como si algo o alguien le hubiera robado la memoria. ¿Cómo podía ayudarla a recordar? ¿Y qué pasaría si nunca lo hacía? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su asistente personal, Leticia, quien entró con una expresión seria. Señor Vargas, perdone la interrupción. Hay un detective privado esperando en la recepción. Dice que tiene información importante para usted. Esteban se levantó de inmediato, sintiendo una oleada de esperanza. Hazlo pasar, Leticia. Pocos minutos después, un hombre alto, de cabello canoso y mirada aguda, entró en la oficina. Se presentó como Julián Mendoza, un investigador con más de 20 años de experiencia en casos complejos. Señor Vargas, gracias por recibirme. He estado revisando algunos de los detalles sobre la desaparición de su esposa, y creo que he encontrado algo que podría interesarle, dijo Mendoza mientras abría una carpeta que llevaba consigo. Esteban se sentó frente a él, tenso, pero expectante. Adelante, cualquier información que tenga es valiosa para mí. Mendoza sacó una serie de fotografías antiguas y documentos relacionados con los movimientos financieros de la época en que Laura desapareció. Durante mis investigaciones, noté ciertas transferencias de dinero a cuentas en el extranjero que coincidieron con los días posteriores a la desaparición. Lo interesante es que estas transacciones fueron realizadas por una empresa vinculada a su socio, Humberto Zárate. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Humberto, ¿estás seguro de eso?», preguntó, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «Absolutamente. No estoy diciendo que él sea el responsable directo, pero las coincidencias son demasiadas. Además, según algunos testimonios que he recopilado, Humberto tenía acceso a ciertos contactos que podrían haber facilitado el traslado de alguien a otro país sin dejar rastros». Esteban se quedó en silencio por un momento, recordando la conversación que tuvo con Humberto días atrás. Su amigo había intentado minimizar el encuentro con Laura, como si no fuera importante. Ahora comenzaba a sospechar que tal vez sabía más de lo que había admitido. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró finalmente. «Necesito pruebas más sólidas antes de enfrentarlo. ¿Puedes seguir investigando? Quiero saber cada detalle». Mendoza asintió con seriedad. «Claro que sí. También recomiendo que tenga cuidado, señor Vargas. Si alguien se tomó tantas molestias para ocultar lo que sucedió, es posible que no quiera que la verdad salga a la luz». Esteban apretó los dientes, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en su interior. «No permitiría que nadie volviera a arrebatarle a Laura. Agradezco tu advertencia, pero no pienso detenerme. Quiero justicia». Cuando el detective se retiró, Esteban se quedó mirando las fotografías y documentos sobre su escritorio. Humberto siempre había sido su mano derecha, alguien en quien confiaba ciegamente. Si él realmente había estado involucrado en la desaparición de Laura, sería una traición devastadora. Horas después, durante una reunión con su equipo directivo, Esteban apenas pudo concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez al mismo punto. Necesitaba respuestas. Sabía que enfrentarse a Humberto sin pruebas concluyentes sería arriesgado, pero el instinto le decía que estaba en el camino correcto. Cuando la reunión terminó, decidió hacer una visita sorpresa a Humberto en su oficina.
El edificio de la empresa estaba repleto de empleados que se apresuraban entre los pasillos, ajenos a la tormenta que se avecinaba. «Señor Zárate está en su despacho», le informó la recepcionista. Esteban agradeció con un leve gesto y se dirigió al ascensor. Mientras subía, su mente repasaba las palabras de Mendoza. Tenía que ser inteligente en ese encuentro. No podía revelar sus sospechas demasiado pronto. Al llegar al despacho, Humberto lo recibió con una sonrisa amistosa. «Esteban, qué sorpresa. No esperaba verte hoy. ¿Todo bien?» «Sí, todo bien», respondió Esteban, esforzándose por mantener un tono neutral. «Solo quería discutir algunos asuntos sobre nuestras inversiones en el extranjero». Humberto se relajó visiblemente y lo invitó a sentarse. «Claro, dime, estoy a tu disposición». Mientras conversaban sobre números y estrategias, Esteban estudiaba cada gesto de su amigo. Humberto se mostraba tranquilo, como si no tuviera nada que ocultar. Sin embargo, Esteban sabía que las apariencias podían ser engañosas. «Pronto sabré toda la verdad», pensó mientras intercambiaban palabras cordiales. En el fondo de su mente, una decisión ya estaba tomada. Esta vez, no dejaría que la traición se ocultara en las sombras. La reunión con Humberto había sido tensa, aunque disimulada bajo una aparente cordialidad. Esteban notó que Humberto evitaba ciertos temas relacionados con las inversiones extranjeras y, aunque intentó actuar con naturalidad, había algo en su lenguaje corporal que lo delataba. Al salir del edificio, Esteban sabía que era cuestión de tiempo antes de que Humberto descubriera que estaba siendo investigado. Necesitaba moverse rápido. De regreso a su oficina, Esteban recibió una llamada del detective Julián Mendoza. La información que estaba por revelarle cambiaría el curso de su investigación. «Señor Vargas, he conseguido algo importante», dijo Mendoza con un tono apremiante. «Necesito que nos reunamos en un lugar privado. No es algo que deba hablarse por teléfono». «Entendido. Dime dónde y estaré allí en 1 hora», respondió Esteban sin dudar. Acordaron encontrarse en un pequeño café al norte de la ciudad, lejos de los ojos indiscretos. Esteban llegó puntual y se sentó en una mesa al fondo, donde Mendoza ya lo esperaba con una carpeta en sus manos. «¿Qué es lo que encontraste?», preguntó Esteban mientras se acomodaba en la silla. Mendoza exhaló lentamente antes de abrir la carpeta y mostrarle una serie de documentos. «Estos registros pertenecen a una empresa fachada que fue utilizada para transferir grandes sumas de dinero poco después de la desaparición de Laura. Al principio, no había nombres asociados directamente, pero encontré algo interesante. Algunos de los beneficiarios finales están vinculados a Humberto Zárate». Esteban se inclinó hacia adelante, analizando las hojas. Los números y nombres parecían piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaban a encajar. «No puede ser. ¿Él estaba detrás de todo esto?», murmuró con incredulidad. Mendoza asintió con gravedad. «No puedo afirmarlo con certeza absoluta, pero todas las pistas apuntan en esa dirección. Además, algunos ex empleados de la empresa mencionaron que Humberto tenía contactos con personas que podían ayudar a desaparecer a alguien sin dejar rastro». Esteban sintió cómo la furia se encendía en su interior. La idea de que su mejor amigo pudiera haber orquestado algo tan cruel era casi imposible de aceptar, pero las pruebas estaban allí, frente a él. Durante años confié en él. Siempre estuvo a mi lado cuando buscaba a Laura, como si realmente quisiera ayudarme, dijo, apretando los dientes. «¿Todo este tiempo me estuvo engañando?». Mendoza mantuvo la mirada firme. «A veces, las personas más cercanas son las que tienen más que esconder. Es posible que Humberto haya visto una oportunidad para eliminar a Laura y tomar el control de ciertos negocios». Esteban cerró los ojos por un momento, intentando calmarse. No podía dejarse llevar por la ira en ese momento. Necesitaba pensar con claridad y actuar con estrategia. «Esto no puede quedar así. Debo confrontarlo, pero necesito más pruebas. No puedo permitir que se salga con la suya», declaró con determinación. Mendoza asintió. «Seguiré investigando. Mientras tanto, le recomiendo que no revele sus sospechas. Si Humberto se siente acorralado, podría tomar medidas extremas». Esteban agradeció al detective y salió del café con una mezcla de emociones. El camino de regreso a la mansión Vargas fue silencioso, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Ahora entendía por qué Humberto había tratado de restarle importancia al encuentro con Laura.
Él sabía lo que significaba su reaparición. Si Laura recuperaba la memoria, todo su plan se derrumbaría. Al llegar a casa, encontró a Silvia en el salón principal, organizando detalles para la cena con los inversionistas. Ella lo recibió con una sonrisa, pero rápidamente percibió la tensión en su rostro. «Esteban, ¿todo bien? Pareces preocupado», comentó, acercándose a él. «Estoy bien, solo he tenido un día complicado», respondió. Evitando mirarla a los ojos, Silvia no se conformó con esa respuesta. Lo conocía demasiado bien. «¿Es algo relacionado con la empresa? ¿Sabes que puedes confiar en mí?», insistió, intentando sonar comprensiva. Esteban suspiró. Sintiendo la presión de mantener tantas cosas en secreto, decidió darle una respuesta parcial para calmarla. «Es algo que tiene que ver con nuestras inversiones en el extranjero. Estoy revisando ciertas irregularidades y necesito aclarar algunos detalles antes de tomar decisiones». Silvia asintió lentamente, aunque seguía notando que había algo más. Sin embargo, optó por no presionar más en ese momento. «Está bien. Solo espero que no te sobrecargues demasiado. Esta noche será importante para ambos. Los inversionistas necesitan ver que estamos en control de todo. Lo sé. No te preocupes. Estaré listo para la cena», aseguró Esteban con un intento de sonrisa. Durante el resto de la tarde, Esteban se dedicó a preparar mentalmente sus próximos movimientos. Sabía que Humberto no sospechaba que estaba reuniendo pruebas en su contra, y debía aprovechar esa ventaja. También pensó en Laura. Si ella aún no recordaba nada, eso significaba que estaba en peligro. Humberto no se detendría si veía amenazada su posición. Esa noche, mientras los invitados llegaban a la mansión, Esteban se puso su mejor máscara de calma. Era una jugada necesaria en un juego donde las traiciones y secretos eran las reglas. El destino le había dado una oportunidad para corregir el pasado, y no la desperdiciaría. Con cada paso que daba, se acercaba más a la verdad, pero también sabía que cuanto más se acercara, más peligrosa sería la partida. Laura se encontraba en el pequeño apartamento donde vivía desde hacía algunos años. Era un espacio modesto, decorado con lo básico, pero siempre limpio y ordenado. La luz tenue de una lámpara sobre la mesita de noche iluminaba las paredes desnudas, proyectando sombras que se alargaban mientras ella permanecía sentada en el borde de la cama. Con la mente atrapada en pensamientos confusos, el encuentro con Esteban en el restaurante había dejado una marca profunda en su interior. Había algo en ese hombre que le resultaba familiar, aunque no podía explicar por qué. Su mirada, la forma en que pronunciaba su nombre, todo evocaba una sensación de déjà vu. Sin embargo, cada vez que intentaba recordar, un dolor agudo se apoderaba de su mente, como si un muro invisible le impidiera acceder a sus propios recuerdos. «¿Por qué me siento así?», se preguntó en voz baja, acariciando instintivamente la cicatriz en su muñeca. No sabía cómo había llegado a tener esa marca, pero cada vez que la tocaba, un sentimiento de angustia se apoderaba de ella. Era como si algo terrible estuviera enterrado en su subconsciente, esperando ser desenterrado, decidida a encontrar respuestas. Laura se levantó y caminó hasta una pequeña caja de madera que guardaba en su armario. Era su única conexión con el pasado que podía recordar. Dentro de la caja había un par de fotografías borrosas, un colgante con sus iniciales grabadas y una carta vieja que nunca había logrado entender del todo. Tomó el colgante en sus manos y lo examinó detenidamente. Las letras LB brillaban débilmente bajo la luz de la lámpara. ¿Qué significaban esas iniciales? Siempre había asumido que se referían a su nombre, Laura, pero el apellido Díaz no coincidía con la segunda letra. ¿Y si ese no era su verdadero nombre? Suspiró con frustración y se sentó en el suelo. Rodeada de los pocos objetos que poseía, las imágenes en su mente comenzaban a fragmentarse. Pequeñas escenas difusas que aparecían y desaparecían como destellos. Un hombre de cabello oscuro, una gran casa con ventanales enormes, risas suaves, y luego, un grito distante. Llevó las manos a la cabeza, tratando de aferrarse a esas visiones, pero todo se desvaneció antes de que pudiera comprenderlo. Su respiración se volvió agitada, y por un momento sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. «Algo me pasó, algo que no puedo recordar», susurró con la voz entrecortada. Decidió que no podía seguir ignorando estas sensaciones.
Había vivido demasiado tiempo con esa sensación de vacío y miedo constante. Si quería recuperar su vida, necesitaba enfrentar lo que fuera que estuviera oculto en su mente, y de alguna manera, sentía que Esteban tenía las respuestas que buscaba. Al día siguiente, Laura se presentó en el restaurante con la misma rutina de siempre, pero su mente estaba en otro lugar. Los compañeros de trabajo notaron su distracción, aunque ella intentó disimularlo lo mejor posible. Sin embargo, las horas pasaban lentamente, y el peso de sus pensamientos se hacía más difícil de soportar. Durante el descanso, decidió salir a tomar aire. Se sentó en un banco cercano al restaurante, observando el tráfico y a las personas que caminaban apresuradamente por la acera. Cerró los ojos por un momento, dejando que los sonidos de la ciudad la envolvieran. Laura. La voz profunda la hizo abrir los ojos de golpe. Esteban estaba allí, de pie frente a ella, con una expresión serena pero decidida. Ella se tensó de inmediato, pero no se levantó. Algo en su interior le dijo que no debía huir esta vez. «No quiero molestarte», dijo él con suavidad, levantando las manos en señal de paz. «Solo quiero hablar contigo». Laura tragó saliva, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. «¿Por qué sigues buscándome? Ya te dije que no te conozco», susurró, aunque en el fondo sabía que esas palabras eran una mentira. Esteban dio un paso hacia adelante, con cuidado de no invadir su espacio personal. «Lo sé, y entiendo que esto es confuso para ti, pero hay algo que necesitas saber. No es casualidad que nos hayamos encontrado. Tú eres alguien muy importante en mi vida». Laura desvió la mirada, luchando contra la creciente emoción que se agitaba en su interior. Sentía una extraña conexión con él, pero el miedo seguía siendo más fuerte. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó finalmente, con un tono de incredulidad. Esteban sacó una pequeña fotografía que llevaba en el bolsillo de su chaqueta y se la mostró. Era una imagen de ambos, tomada años atrás en un momento feliz. Laura reconoció el paisaje de fondo, aunque no pudo recordar cuándo ni dónde había sido tomada. «Porque viví esos momentos contigo, porque te busqué durante años, pensando que te había perdido para siempre. No quiero asustarte, Laura. Solo quiero ayudarte a encontrar la verdad», explicó con sinceridad. Ella tomó la fotografía con manos temblorosas y la miró durante varios segundos. Su mente comenzó a llenarse de fragmentos de imágenes y emociones. Una boda, una sonrisa, un abrazo, pero todo seguía siendo demasiado confuso. «No sé quién soy realmente», admitió en un susurro. Esteban se agachó a su nivel, mirándola directamente a los ojos. «Entonces busquemos la respuesta juntos. No estás sola en esto, por primera vez en mucho tiempo». Laura sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, estaba más cerca de recuperar las piezas perdidas de su pasado. Esteban regresó a su oficina después del encuentro con Laura con una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que había logrado plantar una semilla de duda en su mente. Ella no recordaba todo, pero empezaba a cuestionarse lo que le habían hecho creer durante años. Era un primer paso, pero ahora necesitaba mantenerse un paso adelante de quienes podrían intentar interferir en su búsqueda de la verdad. Humberto Zárate, sin saber que Esteban estaba investigando su traición, seguía creyendo que tenía el control de la situación. Esa misma tarde, mientras se reunía con Silvia en una sala privada del club donde acostumbraban encontrarse, discutían sus próximos movimientos. «Esteban ha estado muy extraño últimamente», comentó Humberto, sirviéndose un whisky. «Parece más alerta de lo normal, como si estuviera buscando algo». Silvia, vestida con un elegante conjunto negro, levantó una ceja y cruzó las piernas con elegancia. «¿Crees que sospecha algo?», preguntó con un tono de preocupación. «No lo sé, es difícil leerlo, pero no puedo quitarme de la cabeza la posibilidad de que haya encontrado alguna pista sobre Laura. ¿Sabes lo que eso significaría para nosotros?», respondió Humberto, apretando los dientes. Silvia dejó escapar un suspiro frustrado. La reaparición de Laura se había convertido en una amenaza latente. Habían invertido demasiado tiempo y esfuerzo en construir su posición para permitir que un fantasma del pasado lo arruinara todo. No podemos permitir que eso suceda. Si Laura recupera la memoria, podría hablar, y entonces Esteban lo sabría todo. Debemos adelantarnos a los hechos, sentenció Silvia, con una expresión fría. «Estoy de acuerdo, pero no podemos ser impulsivos.
Si hacemos algo drástico, Esteban lo notará y nuestras acciones nos delatarán. Necesitamos algo más sutil, una estrategia que lo distraiga lo suficiente para que baje la guardia, propuso Humberto pensativo. Silvia se reclinó en el sillón, considerando la idea. Podríamos crear una distracción en los negocios, algo que requiera su atención inmediata. Si lo mantenemos ocupado con una crisis financiera, no tendrá tiempo de seguir investigando a Laura. Humberto asintió, satisfecho con la sugerencia. Eso podría funcionar. Conozco a algunos inversionistas que podrían retirar temporalmente su apoyo en ciertos proyectos. Si Esteban siente que su imperio está en peligro, se enfocará en eso. Silvia sonrió con malicia. Perfecto. Que piense que está perdiendo el control de sus negocios. Nosotros manejaremos los hilos desde las sombras, mientras ambos tramaban su plan. Esteban trabajaba en su propia estrategia. El detective Julián Mendoza le había enviado nuevos informes sobre los movimientos financieros de Humberto, y cada vez era más evidente que había algo turbio en sus cuentas. Esteban sabía que debía ser paciente. No podía arriesgarse a confrontar a Humberto sin pruebas contundentes, pero estaba decidido a acorralarlo. Durante una reunión con el equipo financiero de la empresa, Esteban comenzó a hacer preguntas sutiles sobre las operaciones en el extranjero. Los analistas intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que algo estaba cambiando en la dinámica habitual. Señor Vargas, las transferencias que menciona son parte de acuerdos previos aprobados hace años. No hemos encontrado irregularidades hasta ahora, explicó uno de los ejecutivos. Aún así, quiero que revisen nuevamente todos los documentos. No me importa cuánto tiempo tome. Necesito asegurarme de que todo esté en orden, ordenó Esteban con firmeza. Por supuesto, señor, respondió el ejecutivo, tomando nota. Después de la reunión, Esteban permaneció en la sala de conferencias, contemplando la vista desde los ventanales. La ciudad se extendía ante él como un mar de luces parpadeantes, pero su mente estaba en otro lugar. Sabía que Humberto no era el único enemigo en esta batalla. Silvia también estaba involucrada de alguna manera. No podía confiar en ninguno de los dos. Su teléfono vibró. Interrumpiendo sus pensamientos, era un mensaje de Laura. No esperaba recibir noticias tan pronto, lo que hizo que su corazón se acelerara. Necesito hablar contigo. Estoy empezando a recordar cosas. ¿Podemos vernos mañana? Esteban sonrió ligeramente. Era la señal que necesitaba para confirmar que estaban avanzando. Respondió rápidamente, fijando un lugar y una hora para el encuentro. Sin embargo, no podía ignorar la posibilidad de que Humberto y Silvia estuvieran moviendo sus propias piezas. Esa noche, mientras revisaba los documentos de las últimas transacciones, recibió una llamada de uno de sus socios internacionales. Esteban, necesito que hablemos sobre una situación urgente. Algunos inversionistas están reconsiderando su participación en nuestros proyectos en Europa. Esto podría afectar seriamente nuestras operaciones, informó el socio con un tono grave. Esteban apretó los dientes. Sabía que esto no era una coincidencia. Humberto debía estar detrás de esa maniobra. Sin embargo, decidió no mostrar su enojo. Gracias por informarme. Me ocuparé de esto personalmente, respondió con calma. Al colgar, Esteban supo que la batalla estaba escalando. Si Humberto y Silvia pensaban que podían distraerlo, estaban subestimando su determinación. Él jugaría su propio juego, pero no permitiría que ellos controlaran las reglas. A la mañana siguiente, Esteban se preparó para su encuentro con Laura. Consciente de que cada movimiento era crucial, necesitaba protegerla, no solo de los peligros externos, sino también de los miedos que la mantenían atrapada en su propia mente. Sabía que juntos podían enfrentar la verdad, pero el camino sería largo y lleno de obstáculos. Mientras se dirigía al lugar acordado, sentía que el destino estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. La partida había comenzado, y nadie saldría ileso de ella. Laura caminaba lentamente hacia el lugar acordado. Un parque tranquilo en las afueras de la ciudad. El aire fresco de la mañana la ayudaba a despejar sus pensamientos, aunque su mente seguía siendo un torbellino de emociones. Las imágenes confusas que había tenido la noche anterior se mezclaban con las palabras de Esteban, creando una sensación de urgencia por descubrir quién era realmente. Había vivido demasiado tiempo con preguntas sin respuesta, y ya no estaba dispuesta a huir. Al llegar al parque, vio a Esteban esperándola cerca de un banco bajo un gran árbol. Vestía de manera sencilla, con una chaqueta y pantalones oscuros, pero aún así,
Mantenía ese porte elegante que tanto la intrigaba. Cuando él la vio, una leve sonrisa apareció en su rostro, lo que la hizo sentir un poco más tranquila. «Gracias por venir», dijo Esteban mientras se acercaba lentamente, sin querer intimidarla. Laura asintió, cruzando los brazos de manera defensiva. «Siento que ya no puedo ignorar esto. Necesito respuestas. Pero no sé por dónde empezar», admitió, su voz mostrando una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Esteban la observó con ternura. Quería protegerla, pero también sabía que no podía presionarla. «Lo importante es que estás aquí y dispuesta a descubrir la verdad. Eso es lo único que importa ahora», respondió suavemente. Ambos se sentaron en el banco, y por un momento el silencio entre ellos se llenó con el susurro de las hojas movidas por el viento. Laura miró sus propias manos, como si buscara fuerza en ese gesto simple. «Esteban, ¿puedes contarme quién crees que soy? Quiero escuchar tu versión. Tal vez eso me ayude a recordar», pidió finalmente. Él respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Había esperado ese momento durante años, pero ahora que finalmente estaba ocurriendo, quería hacerlo con cuidado. «Hace 10 años, nos conocimos en un evento benéfico. Yo era una persona muy diferente entonces, más enfocado en el trabajo y en mantener las apariencias que en vivir realmente. Pero cuando te vi, todo cambió. Eras como una brisa fresca en medio de un mundo lleno de superficialidad». Laura lo miró con atención, notando la emoción en sus palabras. Podía sentir que hablaba con sinceridad. «Nos enamoramos rápidamente y nos casamos un año después. Todo parecía perfecto, hasta que desapareciste», continuó Esteban, su voz quebrándose ligeramente. «Nunca supe exactamente qué pasó. Lo único que sé es que te busqué por todas partes, pero era como si hubieras desaparecido de la faz de la tierra». Laura desvió la mirada, procesando lo que acababa de escuchar. Había algo en esas palabras que resonaba en lo más profundo de su ser. Aunque no podía recordar todo con claridad, una parte de ella sentía que lo que Esteban decía era cierto. «¿Y por qué crees que desaparecí?», preguntó con un tono más suave. Esteban hizo una pausa antes de responder. Sabía que debía ser honesto, pero también temía que la verdad fuera demasiado abrumadora para ella en ese momento. «Creo que alguien te apartó de mi vida deliberadamente. Hay personas a mi alrededor que no querían que estuviéramos juntos, personas que podrían haber manipulado todo para mantenernos separados», explicó con cautela. Laura frunció el ceño, intentando comprender lo que eso significaba. «¿Personas? ¿Alguien me hizo esto a propósito? Es posible. Todavía estoy buscando respuestas, pero lo que importa ahora es que estás aquí, y juntos podemos descubrir qué pasó realmente», respondió Esteban, colocando una mano sobre la de ella de manera reconfortante. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al contacto. No era miedo, sino algo diferente, una sensación de calidez y seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. «Es extraño. No recuerdo todo, pero cuando estoy contigo, siento que hay algo que estuvo perdido durante años», murmuró, sin poder evitar mirarlo a los ojos. «Eso es porque siempre hemos sido parte el uno del otro», dijo Esteban con una voz suave pero firme. «No importa cuánto tiempo haya pasado, el amor que compartimos no ha desaparecido». Laura bajó la mirada, tratando de procesar esas palabras. Sabía que lo que él decía tenía sentido de alguna manera, aunque todavía se sentía atrapada en la confusión. «Esteban, tengo miedo. Si es cierto que alguien hizo esto, ¿qué pasará si intentan lastimarme de nuevo?», preguntó con un susurro. Él apretó suavemente su mano, transmitiéndole seguridad. «No voy a permitir que nadie te haga daño, no esta vez. Estoy aquí para protegerte, y juntos enfrentaremos lo que sea necesario». Laura asintió lentamente, por primera vez en mucho tiempo. Sentía que no estaba sola en esa lucha. Tal vez había esperanza después de todo. Pasaron un rato más conversando, intercambiando recuerdos fragmentados y pequeñas anécdotas del pasado, aunque el camino por delante sería difícil. Ambos sabían que ese encuentro era el comienzo de una nueva etapa. Cuando finalmente se despidieron, Laura se marchó con una renovada sensación de propósito. Ya no estaba perdida en la oscuridad. Ahora tenía una luz que la guiaba hacia las respuestas que tanto había anhelado. Esteban, por su parte, observó cómo se alejaba, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza. Habían logrado superar la primera barrera,
pero sabía que los verdaderos desafíos aún estaban por llegar. No bajaría la guardia. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerla y reconstruir lo que alguna vez tuvieron. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad cuando Humberto Zárate recibió una llamada inesperada. El número en la pantalla le resultaba desconocido, pero algo en su instinto le dijo que debía responder. Se apartó de la reunión en la que se encontraba y contestó con voz controlada. ¿Quién habla? Una voz femenina, con un tono firme y directo, respondió al otro lado de la línea. Señor Zárate, me temo que tenemos un problema. Esteban Vargas ha estado moviéndose demasiado. Ya ha contactado a varias personas y parece estar investigando ciertos movimientos financieros que podrían involucrarlo. Humberto se tensó, apretando la mandíbula. La noticia confirmaba lo que había temido en los últimos días. Esteban no estaba tan ciego como esperaba. Algo o alguien lo había puesto sobre la pista correcta. Entiendo. ¿Qué más sabes? Parece que también se ha encontrado con Laura, la mujer que desapareció hace años. Todo indica que está intentando ayudarla a recuperar la memoria, explicó la voz, con una calma inquietante. Humberto sintió que un escalofrío le recorría la columna. Si Laura recuperaba la memoria, todo lo que había construido se desmoronaría. Sabía que Esteban no le perdonaría jamás si la verdad salía a la luz. Esto es peor de lo que pensaba, murmuró para sí mismo. ¿Qué desea que hagamos, señor?, preguntó la voz al otro lado de la línea. Humberto guardó silencio por unos segundos, calculando sus opciones. No podía permitirse un error. Si actuaba demasiado pronto, podría levantar sospechas, pero si no hacía nada, Esteban podría acorralarlo con pruebas antes de que pudiera reaccionar. Por ahora, mantén a tus contactos vigilando los movimientos de Esteban. No quiero sorpresas. Si se acerca demasiado a la verdad, me lo informas de inmediato. No hagas nada sin mi autorización, ordenó con firmeza. Entendido. La llamada terminó, y Humberto se quedó mirando el horizonte a través de la ventana de su oficina. La situación estaba comenzando a escapársele de las manos. Tenía que encontrar la manera de mantener el control, pero sabía que cada decisión que tomara ahora tendría consecuencias irreversibles. Mientras tanto, Esteban había regresado a la mansión Vargas para prepararse para la cena con los inversionistas, aunque su mente seguía enfocada en Laura y en las revelaciones recientes. Sabía que no podía descuidar los negocios. Silvia lo esperaba en la sala principal, impecablemente vestida para la ocasión. Esteban, finalmente llegaste. Los invitados comenzarán a llegar en cualquier momento, comentó ella, ajustando su collar de diamantes. Lo sé, estoy listo, respondió él con un tono serio. Silvia se acercó, examinándolo con una mirada crítica. ¿Estás seguro? Has estado distante estos últimos días. Necesito que estés concentrado esta noche. Los inversionistas esperan que les des confianza y liderazgo. Esteban la miró fijamente durante unos segundos. Sabía que Silvia estaba más preocupada por su propia imagen que por los negocios en sí, pero decidió no entrar en discusiones. No te preocupes, todo estará bajo control, aseguró, esbozando una sonrisa calculada. Los primeros invitados comenzaron a llegar poco después. El ambiente en la mansión se llenó rápidamente de conversaciones, risas y brindis. Esteban se movía entre los grupos de empresarios y ejecutivos con una habilidad casi automática, pero su mente seguía alerta. Sabía que Humberto y Silvia estaban jugando su propio juego y necesitaba estar un paso adelante. Mientras hablaba con uno de los inversionistas, notó que Humberto había llegado. Su supuesto amigo se acercó con su típica sonrisa afable, pero Esteban podía ver detrás de esa fachada. Era una máscara diseñada para ocultar las verdaderas intenciones. Esteban, no esperaba verte tan relajado esta noche. Pensé que los problemas en Europa te tendrían más preocupado, dijo Humberto con un tono amistoso, pero con una sutil insinuación. Esteban mantuvo su expresión neutral. Siempre hay problemas que resolver, pero no me distraen de lo importante. Esta noche se trata de fortalecer nuestras alianzas, respondió con calma. Humberto asintió, aunque sus ojos lo estudiaban con cuidado. Ambos sabían que la situación estaba al borde de un conflicto abierto, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a dar el primer golpe. La cena transcurrió sin incidentes, aunque la tensión latente se sentía en el aire. Esteban utilizó la oportunidad para reforzar la confianza de los inversionistas, asegurándoles que los proyectos estaban bajo control. Sin embargo, sabía que esa era solo una parte de la batalla.
El verdadero enfrentamiento ocurriría pronto. Al finalizar la velada, Humberto se acercó a Esteban nuevamente. «Tenemos que hablar en privado pronto. Hay ciertos asuntos que quiero discutir contigo», dijo con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Claro, tú dime cuándo y dónde», respondió Esteban, sin mostrar emoción. Humberto le dio una palmada en el hombro antes de marcharse. Esteban observó cómo se alejaba, sabiendo que ese hombre ya no era su amigo, ahora era su enemigo más peligroso. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Esteban se retiró a su despacho, encendió una lámpara y se sentó frente a los documentos que había estado revisando durante días. Sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que actuar pronto, pero necesitaba asegurarse de tener todas las piezas del rompecabezas antes de hacer su jugada. Por otro lado, Laura también estaba enfrentando sus propios miedos. Sabía que recuperar la memoria no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Sabía que Esteban estaba de su lado, y por primera vez en años, sentía que tenía una oportunidad de recuperar su identidad. Ambos sabían que el destino los había puesto en un camino lleno de peligros, pero ninguno estaba dispuesto a retroceder. La partida había comenzado, y solo uno de ellos saldría vencedor. Esteban se encontraba en su despacho revisando los documentos que el detective Julián Mendoza le había entregado recientemente. Las pruebas contra Humberto se acumulaban, pero aún faltaban piezas para completar el rompecabezas. Necesitaba más detalles, algo que no dejara lugar a dudas cuando llegara el momento de confrontar a su antiguo amigo. Sabía que Humberto y Silvia estaban tramando algo para distraerlo, pero no permitiría que sus planes prosperaran. Una notificación en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Mendoza. «Señor Vargas, tengo información nueva. Uno de los contactos de Humberto ha confesado detalles importantes sobre la desaparición de Laura. Necesitamos reunirnos lo antes posible». Esteban se puso de pie de inmediato. Era la oportunidad que estaba esperando. Respondió rápidamente, concertando una reunión en un lugar seguro. Necesitaba esas confesiones para cerrar el cerco en torno a Humberto. Si todo salía según lo planeado, pronto tendría lo necesario para desenmascararlo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Laura también estaba enfrentando una revelación importante. Durante el descanso en su trabajo, había estado revisando los pocos objetos personales que guardaba, esperando encontrar alguna pista adicional sobre su pasado. Entre las fotografías y el colgante que llevaba consigo desde hacía años, una imagen llamó su atención. Era un lugar que parecía vagamente familiar. Un jardín con una fuente en el centro, rodeado de árboles altos. Por alguna razón, esa imagen evocaba una sensación de tranquilidad y tristeza al mismo tiempo. Sin saber por qué, decidió enviarle una foto del lugar a Esteban, preguntándole si lo reconocía. Minutos después, recibió su respuesta. «Es el jardín de nuestra antigua casa. Te llevaba allí cuando querías escapar del ruido y la presión. Me alegra que estés empezando a recordar». Laura se quedó mirando la pantalla de su teléfono, procesando esas palabras. Poco a poco, fragmentos de su memoria comenzaban a emerger, como piezas de un rompecabezas que había estado perdido durante años. Aunque todavía no podía recordar todo con claridad, sabía que debía seguir adelante con la búsqueda de respuestas. Más tarde esa noche, Esteban llegó al lugar acordado con Mendoza, un almacén discreto en las afueras de la ciudad. El detective lo esperaba en el interior, junto a un hombre que parecía nervioso. «Señor Vargas, este es Andrés Martínez. Trabajó para Humberto durante varios años y ha accedido a contarnos lo que sabe», explicó Mendoza. Esteban se acercó al hombre, quien evitó su mirada al principio. «No tienes nada que temer. Solo quiero la verdad», dijo con voz firme pero calmada. Andrés asintió lentamente antes de comenzar a hablar. Hace años, Humberto empezó a trabajar con ciertos grupos que se dedicaban a desaparecer personas. No sé todos los detalles, pero recuerdo que mencionaba a una mujer llamada Laura. Decía que necesitaba alejarla de su camino porque estaba interfiriendo en sus planes. Yo era joven y no entendía bien lo que estaba ocurriendo, pero con el tiempo supe que ella había sido enviada a otro país, sin documentos ni posibilidad de contacto con nadie. Esteban sintió que la rabia crecía en su interior. La confirmación de lo que siempre había sospechado lo llenó de una mezcla de dolor y furia. Humberto había manipulado todo desde las sombras, arruinando la vida de Laura y la suya propia. ¿Sabes dónde llevaron a Laura? ¿Quién más estuvo involucrado?
Preguntó con urgencia. No conozco todos los nombres, pero había un hombre llamado Ricardo Landa, un contacto de Humberto que se encargaba de estos trabajos. Creo que él aún está en la ciudad. Mendoza tomó nota rápidamente, mientras Esteban procesaba la nueva información. Ahora tenía un nombre y un posible punto de contacto. El cerco se cerraba cada vez más. Esto es suficiente por ahora, Mendoza. Localiza a Ricardo Landa. Quiero que lo encuentres antes de que Humberto se dé cuenta de que estamos sobre sus pasos, ordenó Esteban. El detective asintió. De acuerdo. Me pondré en marcha de inmediato. Cuando la reunión terminó, Esteban regresó a la mansión con la mente enfocada en su próximo movimiento. No podía permitir que Humberto escapara. El momento de la confrontación se acercaba, y necesitaba estar preparado para todo. Al llegar, Silvia lo esperaba en la sala principal, aparentando estar relajada, pero con un brillo calculador en los ojos. «Llegas tarde otra vez», comentó con una sonrisa forzada. «Asuntos de la empresa. Nada importante», respondió Esteban. Evitando dar más explicaciones, Silvia se acercó, apoyando una mano en su brazo. «Espero que no estés ocultándome nada. Sabes que siempre he querido lo mejor para ti, para nosotros», dijo con un tono meloso que no le convencía en absoluto. Esteban se limitó a asentir, ocultando sus verdaderos pensamientos. Sabía que Silvia estaba jugando un doble papel. Pero no podía exponerla todavía. Todo a su debido tiempo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, recibió otro mensaje de Laura. «Gracias por no rendirte conmigo. Sé que todavía queda mucho por entender, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a enfrentar lo que venga». Esteban sonrió al leer esas palabras. Laura estaba más fuerte cada día, y juntos se enfrentarían a quienes les habían arrebatado su felicidad. El final del juego se acercaba, y esta vez no habría escapatoria para los culpables. Al día siguiente, Esteban despertó temprano, listo para llevar a cabo la siguiente fase de su plan. Tenía claro que ahora era una carrera contra el tiempo. Humberto seguramente ya sospechaba algo, pero aún no sabía que Esteban tenía pruebas sólidas en su contra. Con la información que el detective Mendoza había obtenido, pronto podría acorralarlo completamente. Laura, por su parte, también estaba decidida a recuperar sus recuerdos. Esa mañana había decidido visitar el jardín de la antigua mansión donde, según Esteban, solían pasar tiempo juntos. Al llegar, un profundo sentimiento de familiaridad la envolvió. Caminó despacio por los senderos, observando la fuente en el centro, los árboles altos que se mecían suavemente con el viento. Era como si cada rincón guardara un eco de su pasado. Cerró los ojos por un momento, y entonces, las imágenes comenzaron a surgir. Ella riendo mientras corría por el jardín, una tarde soleada, la voz de Esteban llamándola a lo lejos. Era como si las piezas de un rompecabezas finalmente comenzaran a encajar. «Lo recuerdo», murmuró para sí misma, sintiendo cómo una emoción intensa la invadía. Sin embargo, ese momento de claridad fue interrumpido por una voz inesperada. «Hermoso lugar, ¿no es así?», dijo una mujer, acercándose con pasos elegantes. Laura se giró rápidamente, encontrándose cara a cara con Silvia. No la conocía, pero algo en la forma en que la miraba la puso en alerta. «Disculpa, ¿nos conocemos?», preguntó Laura con cautela. Silvia sonrió, pero sus ojos reflejaban frialdad. «No, no nos hemos conocido, al menos no oficialmente. Me llamo Silvia del Valle. Tal vez hayas oído de mí», dijo con un tono de falsa amabilidad. Laura negó con la cabeza, aunque el nombre no le era completamente desconocido. Había oído a Esteban mencionarlo, pero no sabía exactamente quién era esta mujer. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó Laura, intentando mantener la calma. «No, al contrario, creo que soy yo quien puede ayudarte a ti», respondió Silvia, dando un paso más cerca. «Verás, Esteban y yo estamos comprometidos. Somos socios en la vida, en los negocios, y me preocupa que él esté perdiendo el enfoque últimamente. Todo por alguien que no recuerda quién es». Las palabras de Silvia cayeron como un balde de agua fría sobre Laura. No sabía exactamente qué estaba insinuando, pero sentía que había veneno detrás de cada frase. «No entiendo a qué te refieres», replicó Laura, cruzando los brazos en un gesto defensivo. «Claro que lo entiendes. Esteban siempre ha sido alguien muy leal, pero a veces esa lealtad lo ciega. No quiero que se haga daño».
Y tampoco quiero que alguien más lo arrastre a problemas innecesarios, añadió Silvia, dejando entrever sus verdaderas intenciones. Laura respiró hondo, tratando de no dejarse intimidar, aunque no recordara todo. Intuía que Silvia no estaba allí por simple cortesía. Creo que no tienes por qué preocuparte. Esteban es libre de tomar sus propias decisiones, y yo no tengo intención de interferir en su vida, dijo con firmeza. Silvia sonrió nuevamente, pero esta vez su expresión era más tensa. Eso espero, porque créeme, las personas como tú no suelen durar mucho en este mundo. No es una advertencia, es solo un consejo, dijo antes de girarse y marcharse, dejando a Laura con una sensación de inquietud. Laura permaneció inmóvil por un momento. Procesando lo que acababa de suceder, sabía que Silvia intentaba intimidarla, pero no estaba dispuesta a dejarse vencer por el miedo. Si algo había aprendido en los últimos días, era que necesitaba enfrentarse a su pasado, sin importar cuán complicado o peligroso fuera. Mientras tanto, Esteban se encontraba en una reunión privada con Julián Mendoza en un hotel discreto. El detective había logrado localizar a Ricardo Landa, el hombre que había trabajado con Humberto en los días posteriores a la desaparición de Laura. Landa estaba dispuesto a hablar, pero con una condición: protección. Señor Vargas, Ricardo teme por su vida. Dice que Humberto tiene contactos que podrían hacerle desaparecer si se entera de que ha hablado con nosotros, explicó Mendoza. Entiendo sus preocupaciones. Si coopera, me aseguraré de que esté a salvo. Pero necesito que me dé toda la información. No podemos perder más tiempo, respondió Esteban con determinación. Poco después, Ricardo Landa entró a la habitación, nervioso y con la mirada inquieta. Se sentó frente a Esteban, evitando el contacto visual al principio. Sé que tiene razones para estar asustado, pero necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre lo que le hicieron a Laura, dijo Esteban con un tono firme. Landa respiró hondo antes de comenzar a hablar. Humberto me contrató para que ayudara a mover a una persona fuera del país. No me dieron muchos detalles, solo que debía asegurarme de que no pudiera regresar ni ser localizada. Me dijeron que era por seguridad, pero luego supe que había algo más oscuro detrás de todo, confesó con voz temblorosa. ¿Dónde la llevaron?, preguntó Esteban. A Centroamérica. La mantuvieron en diferentes lugares durante un tiempo. Luego, alguien la dejó abandonada con una nueva identidad. Todo estaba planeado para que nunca pudiera recordar quién era realmente, explicó Ricardo. Esteban apretó los puños, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Todo estaba más claro ahora. Humberto no solo había traicionado su amistad, sino que había destrozado la vida de Laura de forma deliberada. Esto termina ahora. Tú me ayudarás a terminar con esto, declaró Esteban. Landa asintió, sabiendo que no tenía otra opción. La batalla final se acercaba, y todos los involucrados estaban a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Laura regresó a su apartamento con una mezcla de emociones. La confrontación con Silvia había despertado una sensación de alerta que no podía ignorar. Por mucho que intentara mantenerse tranquila, las palabras de aquella mujer seguían resonando en su mente. Algo le decía que no estaba preparada para enfrentar sola los secretos que comenzaban a salir a la luz. Decidida a no dejarse intimidar, tomó su teléfono y escribió un mensaje a Esteban. Necesito hablar contigo. Silvia vino a verme y creo que debemos aclarar algunas cosas. Minutos después, la respuesta de Esteban llegó con la misma rapidez. Voy para allá. No te preocupes, estoy contigo. Laura suspiró, sintiendo un alivio momentáneo. Sabía que Esteban era la única persona en quien podía confiar en ese momento. Mientras esperaba, trató de ordenar sus pensamientos. Por un lado, estaba comenzando a recordar fragmentos de su vida con él, pero por otro, el miedo a lo desconocido la mantenía en un constante estado de tensión. Media hora después, Esteban llegó al apartamento. Su expresión era seria, pero al ver a Laura, suavizó su mirada. Ella lo recibió en la puerta, con un gesto nervioso. ¿Estás bien?, preguntó él, entrando al pequeño espacio. Sí, estoy bien. O al menos eso intento, respondió ella, cerrando la puerta detrás de él. Silvia vino a verme hoy. No fue una visita agradable. Esteban frunció el ceño, sintiendo que la furia comenzaba a hervir en su interior. Sabía que Silvia era capaz de muchas cosas, pero no esperaba que se atreviera a acercarse directamente a Laura. ¿Qué te dijo?,
preguntó con preocupación. Laura se sentó en el borde del sofá, jugando nerviosamente con sus manos. Básicamente, me advirtió que me alejara de ti. Insinuó que personas como yo no tienen cabida en tu mundo y que no debería causarte problemas, explicó, con un tono de indignación contenida. Esteban se sentó a su lado, colocando una mano sobre la suya. No tienes que preocuparte por Silvia. Está desesperada porque sabe que la verdad está saliendo a la luz. No tiene poder sobre nosotros, aseguró con firmeza. Laura lo miró a los ojos, buscando seguridad en sus palabras. ¿Qué es exactamente lo que está pasando, Esteban? Porque siento que todos están ocultando algo grande. Él hizo una pausa, sabiendo que había llegado el momento de ser completamente honesto con ella. Humberto y Silvia han estado tramando cosas a mis espaldas durante años. Creo que Humberto fue el responsable directo de tu desaparición. Hay pruebas que indican que él organizó todo para apartarte de mi vida y tomar el control de mis negocios, confesó, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Laura abrió los ojos con sorpresa, sintiendo que el peso de la verdad la golpeaba de lleno. Humberto, pero... ¿era tu amigo, no?, preguntó, incrédula. Eso pensé durante mucho tiempo. Confié en él ciegamente, pero ahora sé que fue una traición planeada desde el principio, respondió Esteban, apretando ligeramente los puños. No sé todo lo que te hizo, pero prometo que encontraremos justicia. Laura asintió lentamente, procesando la información. Era difícil aceptar que alguien pudiera haber arruinado sus vidas de esa manera, pero en el fondo, todo comenzaba a tener sentido. No quiero vivir con miedo, Esteban. Si ellos intentan hacerme daño otra vez, ¿qué podemos hacer para detenerlos?, preguntó con determinación en su voz. Esteban le dedicó una mirada llena de convicción. No estás sola. Tengo pruebas suficientes para confrontarlos y exponer todo lo que han hecho, pero necesito que confíes en mí y en lo que estamos construyendo juntos. Silvia y Humberto no ganarán esta vez, aseguró. Laura se permitió relajarse un poco, sintiendo que finalmente tenía a alguien de su lado. Esteban siempre había sido su ancla, aunque los recuerdos fueran borrosos. Sabía que juntos podrían enfrentar lo que se avecinaba. Al día siguiente, Esteban organizó una reunión en su despacho con Julián Mendoza y Ricardo Landa. Había llegado el momento de tomar medidas drásticas. Mendoza presentó las pruebas recopiladas, que incluían transferencias de dinero, declaraciones de antiguos empleados y documentos relacionados con la manipulación financiera de Humberto. Todo estaba listo. Vamos a citar a Humberto para una reunión urgente. Quiero que venga aquí sin sospechar nada. Necesitamos sorprenderlo con estas pruebas, explicó Esteban. ¿Y qué hay de Silvia?, preguntó Mendoza. Esteban hizo una pausa. Sabía que Silvia también tenía responsabilidad en todo lo que había ocurrido, pero quería enfocarse primero en desmantelar la red de Humberto. Silvia vendrá después. Quiero ocuparme de Humberto primero. Será la clave para que todo el plan se desplome, respondió con frialdad. Horas más tarde, Humberto recibió una llamada de la secretaria de Esteban, informándole que debía presentarse en la empresa para una reunión urgente. Aunque sospechaba que algo estaba mal, decidió asistir, confiando en que aún podría manejar la situación. Cuando entró al despacho de Esteban, lo recibió una escena que no esperaba. Mendoza, Ricardo Landa y una pila de documentos sobre la mesa. Esteban lo miró con una calma tensa, como un depredador que había acorralado a su presa. Humberto, creo que tenemos mucho de qué hablar, dijo Esteban, su voz cargada de significado. Humberto intentó mantener la compostura, pero algo en su interior le decía que esta vez no saldría ileso. La confrontación había comenzado, y la verdad finalmente estaba a punto de ser revelada. Humberto se sentó lentamente en la silla frente al escritorio de Esteban, tratando de aparentar calma. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la tensión que sentía. Analizó con rapidez la situación. Ricardo Landa, el hombre que él pensaba controlado, estaba presente. Julián Mendoza, el detective, lo observaba con una expresión neutral pero firme. Y, por supuesto, Esteban, quien se mantenía en completo silencio, esperando que fuera él quien rompiera la tensión. Esteban, no entiendo por qué esta reunión tan urgente. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó Humberto, intentando sonar relajado. Esteban se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando las manos sobre el escritorio. Su mirada era dura,
como si quisiera atravesar a Humberto con los ojos. «No finjas que no sabes, Humberto. Ya no es momento de jugar», dijo con voz fría. «Tengo pruebas de todo lo que has hecho, desde las transferencias de dinero hasta la desaparición de Laura. Durante años me hiciste creer que eras mi amigo, mientras conspirabas en mi contra». Humberto tensó la mandíbula. El nombre de Laura lo tomó por sorpresa. No esperaba que Esteban ya hubiera llegado tan lejos en sus investigaciones. «No sé de qué estás hablando, Esteban. Esto es un malentendido. Alguien está intentando manipularte. Quizás esta gente», dijo, señalando a Mendoza y a Landa, intentando desviar la atención. «No intentes engañarme», lo interrumpió Esteban con severidad. «Todo esto está documentado. Landa ha confesado. Me ha contado cómo organizaste la desaparición de Laura, cómo la mantuviste alejada para robar el control de mis negocios. También tengo acceso a los registros de las cuentas falsas que usaste». Humberto sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Por primera vez, se dio cuenta de que no había salida fácil. Aún así, decidió apostar todo a la mentira. «Esteban, sé que estás molesto, pero esto es un complot. ¿De verdad vas a creerle a un traidor como Landa? Lo único que he hecho es protegerte todos estos años. Siempre he estado a tu lado», insistió con vehemencia. Esteban se levantó lentamente de su silla, caminando alrededor del escritorio hasta quedar frente a Humberto. Su presencia imponía, y la furia contenida en sus ojos era evidente. «¿Protegerme? ¿Así es como lo llamas?», preguntó con sarcasmo. «Alejar a la mujer que amaba, arruinar su vida, obligarla a vivir con otra identidad, robar millones de mis empresas. Eso no es protección, es traición. Y no pienso permitir que te salgas con la tuya». Humberto trató de levantarse, pero Esteban lo empujó de vuelta a la silla con un movimiento firme. «No he terminado», dijo con voz firme. «Ahora estás acorralado. La policía está al tanto de todo. Tienes dos opciones: colaborar y enfrentar las consecuencias de tus actos, o resistirte y hundirte aún más. La decisión es tuya». Humberto miró a su alrededor, como un animal atrapado. La arrogancia que había mantenido durante años comenzaba a desmoronarse. Sabía que no tenía muchas opciones, pero su orgullo no le permitía aceptar la derrota fácilmente. «Está bien, cometí errores, pero todo fue por el bien de la empresa. Había riesgos que no podías ver. Yo solo…», intentó justificar sus acciones. «Basta», lo cortó Esteban con dureza. «No intentes justificar lo injustificable. No me interesan tus excusas. Todo lo que me importa ahora es que pagues por lo que hiciste. Y créeme, lo harás». El silencio que siguió fue ensordecedor. Humberto bajó la mirada, derrotado. Sabía que sus palabras ya no tenían peso. Mendoza se acercó, sacando unos documentos oficiales de su portafolio. «Señor Zárate, estas son las evidencias recopiladas en su contra. Lo mejor que puede hacer ahora es cooperar. Si no lo hace, las consecuencias legales serán mucho más severas», advirtió el detective. Humberto no respondió de inmediato. Sabía que estaba en jaque mate. Después de unos segundos, asintió con resignación. «De acuerdo, hablaré, pero quiero protección», murmuró con voz cansada. Esteban lo observó con desprecio. Había llegado demasiado lejos como para que las palabras de arrepentimiento de Humberto significaran algo. «Ya no tienes derecho a pedir condiciones», sentenció. «Esto se terminó». Mendoza hizo una señal a sus contactos, que esperaban en el exterior. En cuestión de minutos, varios oficiales llegaron para escoltar a Humberto fuera del edificio. Mientras se lo llevaban, Humberto lanzó una última mirada a Esteban, llena de resentimiento. «Esto no ha terminado», murmuró antes de ser sacado de la sala. Esteban permaneció en silencio durante unos momentos, observando cómo se llevaban a quien una vez había considerado su amigo más cercano. Sentía una mezcla de alivio y tristeza. La traición de Humberto le había dejado cicatrices profundas, pero ahora finalmente podía cerrar ese capítulo oscuro de su vida. «Señor Vargas, ha sido un día difícil, pero lo ha logrado. Esto marcará el comienzo de una nueva etapa», comentó Mendoza, guardando sus documentos. «Lo sé, pero aún queda un asunto pendiente. Silvia también está involucrada. Ella no puede quedar impune», respondió Esteban con determinación. «Nos encargaremos de eso. Le avisaré en cuanto tengamos lo necesario para proceder contra ella», aseguró el detective. Esteban asintió y agradeció a Mendoza antes de quedarse solo en el despacho.
Su mirada se perdió en la vista nocturna de la ciudad a través de la ventana. Sabía que el camino hacia la verdad había sido largo y doloroso, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba recuperando el control de su vida. Pensó en Laura. Había enfrentado tantos obstáculos para llegar hasta aquí, y ahora estaba decidido a protegerla a toda costa. Los culpables pagarían por lo que habían hecho, y juntos reconstruirían lo que les fue arrebatado. La tormenta se había desatado, pero el amanecer de un nuevo comienzo ya se vislumbraba en el horizonte. El amanecer iluminaba con suavidad la ciudad. Como si la oscuridad de los días anteriores comenzara a disiparse, Esteban se encontraba en la terraza de su mansión, contemplando el horizonte, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Había dormido poco, pero esta vez no era por ansiedad, sino por la emoción de saber que el final de la tormenta estaba cerca. Humberto estaba bajo custodia, y las pruebas en su contra eran irrefutables. Ahora, solo faltaba el último eslabón. Silvia. Esa mañana, Esteban había citado a Silvia para una reunión privada en su despacho. Sabía que ella intentaría manipular la situación, pero él estaba listo. Mientras esperaba, repasaba mentalmente los momentos clave de las últimas semanas. Había sido un largo camino, lleno de traición, revelaciones dolorosas y enfrentamientos, pero finalmente estaba a punto de recuperar todo lo que le habían arrebatado. Poco después, Silvia llegó, impecablemente vestida como siempre. Llevaba un elegante vestido de color marfil, y sus ojos brillaban con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Desde que había percibido el cambio en el comportamiento de Esteban, había estado alerta, pero no esperaba ser llamada con tanta urgencia. «Buenos días, Esteban. Me sorprende que me hayas llamado tan temprano». «¿De qué se trata?», preguntó, esbozando una sonrisa controlada mientras se sentaba frente a él. Esteban mantuvo la mirada fija en ella, estudiando cada uno de sus movimientos. Sabía que Silvia era una experta en esconder sus verdaderas intenciones. «Silvia, quiero hablar sobre la verdad. Ya no hay más espacio para mentiras ni manipulaciones. Sé todo lo que has hecho junto a Humberto», dijo sin rodeos, su voz firme y directa. La sonrisa de Silvia desapareció de inmediato. Por un momento, su expresión mostró una mezcla de sorpresa y temor, pero rápidamente intentó recuperar la compostura. «No entiendo a qué te refieres. ¿De qué estás hablando?», preguntó con fingida inocencia. Esteban dejó caer una carpeta sobre el escritorio, llena de documentos y pruebas que vinculaban a Silvia con los negocios turbios de Humberto. «Aquí tienes todo lo que necesito para demostrar tu participación en el fraude y en la conspiración para arruinar mi vida. Humberto ya está detenido y ha comenzado a hablar. Es solo cuestión de tiempo antes de que todo salga a la luz», explicó Esteban, cruzando los brazos. Silvia tomó la carpeta con manos temblorosas, hojeando las páginas rápidamente. Su rostro se tensó al darse cuenta de que no había escapatoria. «Esteban, esto no es lo que parece. Yo solo seguía órdenes de Humberto. No sabía todo lo que estaba haciendo. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos», dijo, intentando sonar convincente. Él soltó una risa amarga. «¿De verdad crees que voy a creer eso? No soy el mismo hombre ingenuo que confiaba ciegamente en ustedes. Sabías exactamente lo que estaba ocurriendo y decidiste ser parte de ello. No hay excusas», respondió con dureza. Silvia intentó apelar a sus emociones, acercándose ligeramente a él. «Pero Esteban, yo te amo. Todo lo que hice fue para protegernos, para asegurar nuestro futuro. ¿Acaso no puedes perdonarme?», susurró, tratando de tocar su mano. Esteban se apartó con un gesto frío. «No, el amor no tiene nada que ver con esto. Lo único que quisiste fue poder, y estás pagando el precio por tus decisiones. Esto se acabó, Silvia. No hay vuelta atrás», sentenció. Silvia se quedó en silencio, comprendiendo finalmente que había perdido. Los años de manipulación, mentiras y ambición desmedida habían llegado a su fin. Sabía que Esteban no le daría una segunda oportunidad. Sin más palabras, se levantó lentamente y se marchó, con la dignidad que aún le quedaba. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Esteban sintió un profundo alivio. El peso de las traiciones que lo habían perseguido durante años comenzaba a desvanecerse. Había recuperado el control de su vida, y ahora estaba listo para enfocarse en lo más importante: Laura. Más tarde ese día, Esteban y Laura se reunieron en el jardín de la mansión.
el mismo lugar donde solían pasar tiempo juntos en el pasado. Laura se veía más tranquila, aunque aún había un atisbo de incertidumbre en sus ojos. Sin embargo, sus recuerdos volvían poco a poco, y con ellos, la conexión que compartían se hacía más fuerte. Todo esto parece un sueño. No puedo creer que estemos aquí después de tanto tiempo, dijo Laura, observando la fuente en el centro del jardín. Esteban se acercó y tomó sus manos con suavidad. Hemos pasado por mucho, pero lo importante es que lo logramos. Estamos juntos, y eso es lo único que importa ahora, respondió con ternura. Laura lo miró a los ojos, sintiendo una calidez que le devolvía la esperanza. Había vivido en la oscuridad durante demasiado tiempo, pero ahora podía ver un futuro lleno de posibilidades. Esteban, no quiero vivir con miedo nunca más. Quiero empezar de nuevo, contigo, declaró con firmeza. Y lo haremos. Vamos a dejar atrás el pasado. Esta es nuestra oportunidad para construir algo nuevo, sin secretos ni mentiras, prometió él, acariciando su rostro. Ambos se abrazaron bajo el cielo despejado, dejando que el silencio hablara por ellos. Habían vencido a los demonios del pasado y ahora se encontraban en un camino hacia la sanación y el amor. El tiempo de la traición había quedado atrás. Ahora era el momento de comenzar una nueva vida juntos, libres de las sombras que una vez los separaron.